Perdón, estaba silenciado. Esta es la clase de accesos quirúrgicos. Esta es la segunda clase que me habían pedido. Les voy a pedir disculpas porque las diapositivas están en inglés, pero vamos a ir conversando. Son más que relatos, son fotografía y dibujos, así que espero que se entienda. Antes de Súper. partir, les voy a pedir que todas las dudas que tengan, traten de anotarlas, escribirlas. Esta clase puede ser un poco más densa que la anterior porque requiere igual tener algunos conocimientos sobre anatomía de la base del cráneo, que entiendo que el doctor Carreño les habrá hecho la clase sobre patología de la base del cráneo. Ujú, así Si es. no la tienen tan claro, no importa, siéntanse libres de preguntarme lo que quieran. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico y fácil posible. Esta es una clase que yo la preparé para los residentes que recién habían ingresado a la Universidad McGill cuando estaba haciendo mi fellowship allá. Y se la hago también a los residentes de la beca de neurocirugía cuando recién entran. Así que la verdad es que el conocimiento que ellos tienen no es distinto realmente a lo que tiene un interno. ¿Ok? Así que siéntanse súper libres de preguntar lo que quieran. Para partir esto, bueno, entender el concepto de acceso en neurocirugía es bastante difícil muchas veces porque son conceptos abstractos. Pero es bastante importante tener claridad sobre esto, especialmente cuando uno parte, porque permite tener una idea compleja del cráneo, de la patología, y poder ofrecer al paciente justamente lo que el paciente necesita. No sé si esto es bueno o malo, pero en neurocirugía no existen muchas recetas de cocina de cómo operar algo. Todos los pacientes, todas las cirugías son bastante distintas, por más que uno siga ciertos patrones o hilos conductores. Por lo tanto, voy a tratar de explicarle y mostrarle a ustedes los accesos o las vías de acceso al cráneo más frecuentes, los conceptos y todas las cosas básicas relacionadas a esto. ¿Okay? Estos son los tópicos que vamos a revisar. Vamos a hablar sobre generalidades, después vamos a hablar sobre la diferencia entre el concepto de acceso y craniotomía. Vamos a hablar de craniotomías supratentoriales, infratentoriales. Vamos a hablar sobre craniotomías de la base del cráneo a nivel de la línea media. Algunas cosas que están en un área gris, que es más que nada una mezcla de distintos accesos. Vamos a hablar sobre un resumen y no las voy a poner en caso clínico ahora porque en honor al tiempo, pero también por la complejidad de lo que implica un caso clínico. ¿Okay? Sobre generalidades. Estos son dibujos básicos. Es súper importante entender cómo es la irrigación del cuero cabelludo. El cuero cabelludo probablemente es uno de los tejidos eh, del cuerpo que están más irrigados. Su irrigación está dado en su totalidad por ramas dependientes de la arteria carótida externa y es como un abanico, que no se olviden, ¿ok? Tenemos la arteria occipital, la arteria retroauricular, ¿cierto? Tenemos aquí la arteria temporal superficial con sus dos ramas, la rama parietal y la rama frontal, y tenemos además una rama profunda que viene de la arteria maxilar, que es una arteria supratroquearia, bien digo, o supraorbitaria. Y entre estas arterias se generan también anastomosis. Por lo tanto, por eso es un tejido altamente vascularizado, lo cual da ciertas ventajas. Permite que podamos tener una gran variedad de incisiones quirúrgicas sin poner en riesgo el colgajo. ¿Okay? Es muy raro, yo creo que he visto una pura vez, una necrosis del colgajo. Y probablemente sabes que yo lo vi, fue un paciente que tuvo tantas infecciones y tantas cirugías que se terminó desvitilizando el colgajo. ¿Okay? Así que eso es una ventaja y esa es la irrigación. Y como concepto, nunca tenemos que tratar, o bien digo, tenemos que tratar de preservar la irrigación, por lo tanto, uno siempre tiene que tratar de favorecer incisiones verticales por sobre incisiones horizontales, a menos de que ya estemos en una zona más de irrigación terminal, por ejemplo, hacia la línea media, donde sabemos que puede tener irrigación del lado contralateral. ¿Ok? Conceptos. Como bien dije, incisiones lineales y ojalá verticales es mejor. Pueden ser rectas, oblicuas, en S, como sea, pero este tipo de incisiones están perfectas, están correctas. ¿Por qué? Porque nos permite tener acceso a un área del cráneo que nosotros vamos a buscar, pero por otra parte,
permite preservar la vascularización del, del cuero cabelludo. Como dije anteriormente, a veces tenemos que hacer incisiones de este tipo, como una U invertida, para aumentar o determinar un área mayor de acceso al cráneo, pero tiene que ser de esta forma invertido, porque si la base o la incisión horizontal está a este punto, sabemos que la zona que viene después del colgajo va a tener irrigación del lado contralateral. Y si es de base amplia como este, sabemos que va a tener preservada la irrigación proximal y no se va a comprometer la vitalidad del colgajo. Por eso este tipo de colgajos van a ser incorrectos, donde tengamos una base de implantación o una base de vascularización más pequeño de lo que va a ser el colgajo. Este colgajo tiene alto riesgo de necrosis, de desvitalizarse y obviamente de generar complicaciones. ¿Okay? Sé que también le hicieron o les van a hacer una clase sobre puntos clinométricos, pero algunas cosas importantes. Nosotros hoy día realizamos cirugías con una tecnología que probablemente es un standard of care, como se dice en inglés, que es el mínimo que se le puede ofrecer a los pacientes, que es el neuronavegador, que es un computador que básicamente nos permite a nosotros operar a los pacientes con una neuroimagen, ya sea escáner o resonancia en tiempo real, para poder orientarnos nosotros con la anatomía real del paciente y ofrecerle una cirugía lo más pequeña posible y con el menor posibilidad de complicaciones. Sin embargo, es importante conocer ciertos puntos craniométricos que nosotros nos permiten orientar la anatomía que está debajo de la piel, que ya sea anatomía del cráneo o anatomía cerebral. Cosas importantes que tenemos que siempre reconocer nosotros son principalmente el valle silviano o la fisura silviana y el surco central. ¿Okay? Como recordador, el surco central determina lo que es el área motora primaria y el área sensitiva primaria, ¿cierto? Teniendo esos dos conceptos, en general uno tiene bastante buena idea de cómo está compuesto el cráneo en su totalidad. Y aquí es importante estas famosas líneas de Taylor-Hampton que nos permiten orientar lo que es el surco central y la fisura silviana. Como pueden ver, la fisura silviana es una proyección al canto lateral de la órbita, desde el canto lateral hasta el punto entre el tercer y cuarto de la trayectoria o de toda la extensión anteroposterior del cráneo desde el nasion hasta el ilion. ¿Okay? Eso es bastante importante. Y el surco central se proyecta o parte 2 centímetros hacia atrás del punto medio de esta línea que hayamos dibujado. ¿Okay? También se dice que uno puede encontrar en la sutura coronal y se debería ir unos 3-4 centímetros hacia posterior y debería estar también en el surco central. Todas las formas son útiles para poder llegar a esta anatomía. ¿Okay? Es importante que las conozcan, especialmente si se van a dedicar a la neurocirugía. A nosotros nos permite, cuando tenemos que hacer cirugías de urgencia, no tenemos navegador, nos permite orientar la anatomía superficie a lo que está por debajo, y la mayoría, por no decirlo todas las veces, se correlaciona. Otro concepto importante. Nosotros cuando realizamos la cirugía, necesitamos que la cabeza no se mueva. ¿Okay? No se mueva nada. No solamente porque nos facilita la cirugía, sino porque tenemos que hacer retracción de los tejidos blandos, tenemos que usar elementos que hay que hacer presión sobre el cráneo, como por ejemplo los motores para poder hacer la craniotomía. Por lo tanto, fijar la cabeza es de mucha importancia. A nosotros nos permite tener la orientación espacial de lo que estamos realizando, especialmente cuando estamos realizando neurocirugía, o sea, microcirugía, bien digo. Y la cabeza va fija en este arco que se llama un arco de Mayfield, ¿okay? Que es un arco de 3 puntos, que tiene un punto en un lado y 2 puntos en el otro. Este arco se fija a presión, entonces nosotros cuando clavamos al paciente tenemos que girar esta zona del marco para aumentar la presión y sabemos que entre ciertos parámetros que nos va entregando acá, hay una muy baja posibilidad de que esto se desplace. Es un poco traumático el marco porque estos pines que se clavan atraviesan la piel y se fijan en el cráneo. ¿Okay? No se infectan, y después de la cirugía, si es que sangran un poco, por compresión paran, les ponemos corchete y la verdad es que se cierran y queda como una lesión puntiforme que a la larga se cae a la costra y no pasa nada.
Tratamos siempre de evitar clavar esto en la piel sin pelo, en el fondo de la frente, pero si es necesario, no hay problema en hacerlo. Y lo importante siempre es respetar este concepto. Hay que pensar que el cráneo es una esfera y las fuerzas convergentes de los pines van hacia el ecuador. Y eso es el concepto clave para que no haya desplazamiento ni daño en el paciente. Un poco más aplicado a la anatomía real. Aquí pueden ver tanto la inervación como es la irrigación, ¿cierto? Sobrepuesto. Y este como cintillo que está dibujado son las zonas donde podemos clavar el cabezal de Mayfield sin riesgo para el paciente y sin riesgo que se desplace durante la cirugía. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí está la nariz, el paciente está mirando para arriba, estamos exponiendo la zona que está probablemente relacionada a la órbita derecha. De una forma o de otra forma, me refiero a que podemos poner dos a un lado o dos al otro, no hay problema. Finalmente siempre va a depender un poco de cómo nos gusta a nosotros como cirujanos, porque quizás voy a estar operando acá y esa parte elevada del pie me molesta, entonces prefiero tenerla más abajo y tengo más movimiento con mi mano, por ejemplo. Lo importante es respetar el concepto anterior, este concepto. ¿Ok? Sobre el concepto entre acceso o abordaje versus craneotomía. Muchas veces van a escuchar cirujanos que van a usar estas palabras de forma indistinta, como sinónimos. Pero no son sinónimos y no son precisos. Lamentablemente la literatura no es muy clara al respecto, pero sí hay algunos consensos. Y quiero dejárselo súper claro porque si, de nuevo, se van a dedicar a esto, son conceptos realmente importantes para que ustedes puedan aplicarlos de forma temprana en su residencia o en su práctica. El concepto de craneotomía habla solamente de lo que va a referirse a la extensión, a la forma y la localización del área donde vamos a remover un hueso para ingresar al cerebro. ¿Ok? No es más que eso. No habla a qué punto queremos llegar del cerebro o qué tipo de incisión vamos a realizar en la piel. Es solamente qué tipo de remoción ósea tenemos que realizar. Eso es craneotomía. Y craneotomía como concepto también significa que al sacar el hueso hay que volver a ponerlo de vuelta al final de la cirugía. A diferencia de abordaje o el abordaje quirúrgico o el acceso quirúrgico, es un concepto mucho más amplio y complejo. Es la estrategia quirúrgica que vamos a utilizar en el paciente. Y es ahí donde nosotros nos preguntamos siempre, ¿cómo vamos a acceder a un punto específico del cerebro? ¿Ok? Esa es la pregunta que todo neurocirujano se hace antes de empezar una cirugía. A veces te la haces de forma consciente, otras veces la haces de forma inconsciente. Otras veces no te la haces tanto porque es una cirugía un poco más repetitiva. Pero respondiendo eso, uno define un abordaje, el cual incluye una craneotomía. ¿Ok? Algunos conceptos. Cuando nosotros realizamos cirugía, ya sea con lupas, a ojos desnudos o microscopio, es una cirugía conceptualmente cónica. Quiere decir que cada capa o cada etapa de la cirugía, partiendo desde la piel hasta la profundidad, se va haciendo cada vez más pequeña. La piel es más grande, la craneotomía es más chica que la piel, pero la apertura dural es más chica que el hueso, y así sucesivamente. Por lo tanto, es un concepto cónico de la cirugía. ¿Ok? Hasta llegar al punto que nosotros queremos ubicar, que es el objetivo. Y este concepto cónico es, como bien dije, para cirugías a ojos desnudos, para cirugías con lupa o para cirugías microscópicas. Pero existe un concepto totalmente opuesto que se llaman los conceptos keyhole. En el fondo son conceptos en el cual, a través de un orificio, ya sea natural o creado, podemos ingresar con un endoscopio y es totalmente opuesto, es como un cono invertido. Uno ingresa por un orificio y tenemos una visión mucho más amplia de lo que fue nuestro acceso. Lo típico de este acceso cónico son cualquier tipo de cirugía, aneurismas, tumor cerebral, lo que sea. Y lo típico del acceso keyhole es, por ejemplo, las cirugías de hipófisis, donde ingresamos por las fosas nasales con un endoscopio. Ingresamos por fosas naturales,
y tenemos la visión completa de la cavidad nasal y del esfenoide, del tumor, etcétera, etcétera. Hablemos sobre las craneotomías. ¿Se acuerdan que habíamos separado distintos tópicos? Vamos a hablar sobre las craneotomías. Vamos a hablar sobre las craneotomías supratentoriales. Nosotros diferenciamos bastante sobre lo que es lo supratentorial de lo infratentorial. El límite, aunque sea redundante lo que les quiero decir, es el tentorio. ¿Okay? Por lo tanto, cualquier craneotomía supratentorial nos permite a nosotros acceder al lóbulo frontal, al lóbulo temporal, al lóbulo parietal, al lóbulo occipital, a la ínsula y al aspecto mesial del lóbulo frontal, parietal, occipital, ¿cierto? Como en paralelo a lo que es la hoz del cerebro. Por lo tanto, el objetivo de las craneotomías supratentoriales, como dije, es acceder a esto. Y vamos a partir con las craneotomías de la convexidad o parasagitales, ¿ya? No tan basales, quiere decir como en esta zona de la convexidad. Y el objetivo es acceder a lesiones que están localizadas sobre la convexidad y en la región parasagital. Podemos acceder a las cisternas o a las cisternas interhemisféricas y las lesiones que estén ubicadas ahí. Y podemos utilizar también la cisterna interhemisférica como un corredor. Les voy a mostrar ahora imágenes. Por ejemplo, miren, esta imagen que les estoy mostrando en esta zona, cualquier craneotomía que hagamos a nivel de la línea media o incluso paramediano, como esa, nos permite acceder o al lóbulo frontal, o al lóbulo parietal, o atrás al lóbulo occipital. Si lo hacemos a nivel de la línea media, respetando el seno sagital superior, podemos ingresar entre la hoz del cerebro y el parénquima cerebral utilizando la fisura interhemisférica como un corredor, como muestra esta imagen. ¿Se fijan? ¿Qué nos permite eso? Llegar a estructuras profundas, como el cuerpo calloso, ¿cierto? La región pineal quizás, o la incisura tentorial, o por delante también, al rostrum del cuerpo calloso, etc. Incluso a veces tenemos o necesitamos utilizar esto como un corredor y tenemos que abrir el cuerpo calloso para llegar a los ventrículos. Es ahí la importancia de hacer este tipo de craneotomías, ¿ok? Por lo tanto, como les dije anteriormente, siempre hay que pensar dónde queremos llegar y en función de a dónde queremos llegar, podemos pensar desde adentro hacia afuera cómo ingresar, ¿ok? Y este tipo de craneotomías, que son de la convexidad, pueden tener incisiones como U invertida, incisiones rectas de un solo lado o incisiones rectas de ambos lados. Podemos hacer craneotomías de un lado o de ambos lados. ¿Se fijan? El acceso es distinto a la craneotomía y tenemos accesos y craneotomías versátiles. Hablemos sobre la fosa anterior. ¿Cuál es la fosa anterior? Lo que está delimitado desde el ala del esfenoide hacia anterior. Por lo tanto, aloja principalmente el lóbulo frontal en su aspecto lateral, mesial e inferior. Es como una pirámide, ¿cierto? Los accesos a la fosa anterior más conocidos son estos cuatro, pero probablemente el primero es el más importante y el más utilizado en la neurocirugía, es el acceso terional, o también conocido como frontotemporal. Se llama terional porque la craneotomía se realiza centrada en el terion. Espero que hayan revisado lo que era el terion. Los otros accesos o craneotomías que utilizamos son una craneotomía frontal o bifrontal, la famosa órbito-cigomática o fronto-órbito-cigomática, que es un acceso bien grande, en el cual incluye el hueso frontal, incluye incluso la fosa temporal, hay que sacar parte del cigoma y el reborde orbitario. Existe una cirugía un poco más pequeña que es el keyhole supraorbitario, que se llama, una incisión que se hace a nivel de la ceja y se hace una craneotomía bien pequeñita sobre la órbita, nos permite acceder a la base del cráneo. El objetivo de estas craneotomías es para llegar a lesiones que están localizadas a través o en la base de la fosa anterior hasta la cisterna interpeduncular y crural, ¿ok? Esa es la cisterna o el espacio que está ubicado a nivel del mesencéfalo, tanto por anterior como anterolateral. Es bien profundo. Y aquí pueden ver, podemos hacer accesos intrahemisféricos, como dije anteriormente, pero principalmente para llegar a la base de la fosa anterior, es cualquier craneotomía que nos permita acceder por la base.
ya sea frontal, subfrontal o terional. Podemos ingresar por delante, por anterolateral o por lateral propiamente tal. Y esto es el cono que nos permite ingresar. ¿Se fijan? Entonces, por eso podemos ingresar a la cisterna interpeduncular, que está en el mesencéfalo, o a la cisterna crural o ambiens, que está ya en la porción más lateral del mesencéfalo. Y esta es la posición quirúrgica, el Mayfield, y es así como podemos ingresar a esta zona. ¿Se fijan? Entonces, tenemos las craniotomías, pero el acceso a esta zona tenemos que pensarlo desde la incisión de la piel hasta la lesión donde está ubicada. ¿Okay? Aquí tenemos distintas craniotomías hacia la fosa anterior o fosa anterior y media. Tenemos el clásico terrenal grande, ¿cierto? Pero podemos tener el mini terrenal, podemos tener un acceso frontal, un acceso mini terrenal o el mini terrenal más moderno que se llama. Podemos tener incisiones más frontotemporal, como digo. En el fondo podemos mezclar lo que queramos según nuestras necesidades, pero están centradas en el terreno. Craniotomías a la fosa media. Como pudieron ver anteriormente, también nos sirve el terrenal, el fronto cigomático. Hay accesos o craniotomías propiamente tal que se llaman temporales o subtemporales. ¿Okay? El objetivo de estas craniotomías, obviamente también como anteriormente, es acceder a lesiones que están localizadas a nivel de la base del cráneo de la fosa media o propiamente tal la fosa media, hasta la cisterna crural y ambiens, como ya lo pueden haber revisado. Entonces tenemos esta imagen, ¿cierto? Esta es la fosa media. Aquí tenemos la fosa media con la estructura tentorial, ¿cierto? Aquí está sin tentorio. Generalmente la fosa media, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos el seno cavernoso como límite medial, ¿cierto? Como límite anterior tenemos el esfenoide. En esta zona tenemos estructuras importantes como el seno esfenoparietal, ¿cierto? La porción más lateral es la dura madre y el hueso, la porción escamosa del hueso temporal. Y ya hacia posterior es una continuación, porque aquí tenemos el hueso temporal y hacia posterior tenemos, eh, hacia el área occipital, tenemos el tentón, que nos sirve como base, ¿cierto? Pero el seno cavernoso tiene un límite, y hacia posterior, donde va a estar ubicado el tronco cerebral, vamos a tener lo que son la cisterna crural y ambiens, como dije anteriormente, ¿cierto? Entonces, nuestro límite medial va a ser el seno cavernoso y estas cisternas que dije anteriormente. ¿Y qué estructura tenemos en esta zona que nos interesa a nosotros acceder? Todas las estructuras que están dentro del seno cavernoso. Nervios craneales, ¿cierto? Carótida, nervio trigémino en esta zona. Tenemos el tercer, el cuarto, el sexto nervio que van dentro del seno cavernoso. Pero incluso fuera del seno cavernoso vamos a tener estructuras anatómicas como el tubérculo cerebral, ¿cierto? La crinoide anterior, la crinoide posterior, en sus porciones más laterales, ¿cierto? Todos los huesos o el área ósea que representan la fosa media, la porción petrosa del hueso temporal, un poco más la porción mastoidea, hacia inferior, ¿cierto? Estructuras vasculares como la arteria meningia media. Y aquí pueden ver las craniotomías que se pueden realizar, ¿cierto? Esto es un acceso como más frontotemporal, pero centrado a nivel pretemporal, nos permite ingresar por delante, por esta zona, ¿cierto? Pero aquí tenemos un acceso mucho más temporal anterior, temporal medio y temporal posterior, ¿ok? Entonces, cualquier tipo de craniotomía en esta zona nos va a permitir acceder no solamente a la convexidad, bien digo, del lóbulo temporal, sino que a la base del cráneo de la fosa media. Craniotomías infratentoriales. Aquí hay un montón de cosas, hay muchos conceptos más complejos y áreas grises, pero voy a tratar de esquematizárselo, ¿ok? Probablemente dentro de las craniotomías más utilizadas, más importantes, tenemos el acceso retrosigmoideo, quiere decir que va detrás del seno sigmoideo. Le sigue probablemente la craniotomía
a nivel de línea media, la fosa posterior, a nivel suboccipital. Y tenemos las craneotomías paramedianas, hasta entre la línea media y retrosigmoideo, y una un poco más rara y mucho más compleja que se llama far lateral, que está centrada en la parte más baja de la fosa posterior, pero siempre respetando el seno sigmoideo. Craneotomías que son por delante del seno sigmoideo. En el fondo hay que hacerlo entre el seno sigmoideo y el conducto auditivo externo. Y tenemos accesos que son retrolaberínticos, translaberínticos y transcocleares. Todos estos accesos son a través del hueso mastoideo. Son realmente complejos de realizar, toman muchas horas y tienen alto riesgo de complicaciones, principalmente complicaciones con el nervio facial. Y el objetivo de estos accesos o craneotomías son para lesiones que están localizadas en la base del cráneo, en la fosa posterior, a nivel del tentorio e incluso a nivel de la región clival, ¿ok? Más anterior. Entonces, esto es un esquema. Imagínense que esto está delante del tronco, esto es el clivus, y esto es el hueso petroso del lado derecho, hueso petroso del lado izquierdo. Imagínense aquí como un semicírculo que une estos dos, ¿cierto? Entonces, eso es el semicírculo, sería como la parte posterior de la fosa posterior. Este circulito de acá es el seno sigmoideo, y estamos abajo del seno transverso, por atrás del seno sigmoideo, ¿cierto? Entonces, tenemos un grupo de accesos que se llaman retrosigmoideos, o propiamente tal de fosa posterior, que son los primeros que les dije. Y tenemos accesos que son presigmoideos, que van delante del seno sigmoideo. Y esta es la visión quirúrgica que vamos a tener. Por ejemplo, lesiones a nivel del clivus como esta, perfectamente las podemos abordar con un acceso retrosigmoideo. Pero si el tumor estuviese ocupando la lesión toda la zona clival, claramente un acceso retrosigmoideo no nos alcanza. Entonces tenemos que realizar un acceso presigmoideo que nos permite ver toda esta zona, ¿cierto? Es por eso el concepto del cono y de pensar desde adentro hacia afuera. Y aquí tenemos las craneotomías. Craneotomías a nivel de la línea media, suboccipital, infratentorial, sin incluir el foramen magno o incluyendo el foramen magno. Craneotomías paramedianos, acceso retrosigmoideo. Este es el número 16, es el far lateral, etcétera, etcétera. Muchos tipos de craneotomías, pero todas ubicadas a nivel de la fosa posterior infratentorial. El objetivo, lesiones en la convexidad y en la línea media, ¿cierto? Lesiones ubicadas a nivel supracerebeloso, pero que sean infratentoriales. Lesiones localizadas a nivel del cuarto ventrículo. Quiere decir que entramos por la línea media y vamos a ubicar los lóbulos cerebrales, o sea, cerebeloso, perdón, las tonsilas, y podemos ingresar entre medio de ellas dos a través de la vela tela coroidea, ¿cierto?, al cuarto ventrículo, y podemos acceder a esta zona para tratar algún tipo de lesión. Y utilizar el corredor lateral del hemisferio cerebeloso y tronco para llegar al clivus, el famoso acceso retrosigmoideo, como les mostré anteriormente. Esto. ¿Se fijan? Esta es una imagen, por ejemplo, que está haciendo una lesión a nivel de la región pineal o los colículos mesencefálicos, ¿cierto? Donde podemos ingresar con un acceso supracerebeloso infratentorial a nivel de la línea media o paramediano, utilizando el concepto de Keyhole en este diagrama. Esto es lo que vamos a ver. El vermis, ¿cierto?, cerebeloso. Acá atrás vamos a ver la confluencia de venas de la vena cerebral interna, ¿cierto?, la vena cerebral cerebelosa superior, y después va a formar la vena de Galeno y el cero recto, ¿cierto? Esa es la imagen que tenemos a nivel recto. Y en visión paramediana tenemos una facilidad de ver esta lesión subyacente a las venas. No tiene mucha importancia para usted, lo que quiero decir es que siempre tenemos que pensar en lo que el paciente necesita. Una lesión en línea media sobre el vermis o el hemisferio cerebeloso. Podemos hacer una craneotomía a nivel de línea media sin incluir el foramen magno, ¿cierto? O si queremos acceder al cuarto ventrículo, sacamos el foramen magno y podemos ingresar por esta zona que yo les decía, que es la tela coroidea o el velo medular inferior. Si utilizamos la cara lateral como corredor en este famoso acceso retrosigmoideo,
nos vamos a encontrar con los nervios craneales saliendo, ¿cierto? Es una visión microscópica clásica que nosotros tenemos. Esto es lateral, esto es medial, esto es superior y esto es inferior. ¿Ok? Esto es lo que nosotros siempre vemos. El nervio vestíbulo coclear, un vaso arterial, un vaso venoso, habitualmente esta es la AICA, y tenemos por debajo el nervio facial, ¿cierto? Y en esta zona ya empezamos a tener el sexto nervio, aquí tenemos el noveno, el décimo, accesorio, incluso más abajo podemos ver el nervio hipogloso, ¿ok? Esta es la imagen que nosotros tenemos. Aquí podemos operar tumores, como ustedes conocen, el choroma vestibular, que da hipoacusia, ¿cierto? O podemos utilizar esto como un corredor. La complejidad está dada en que tenemos que pasar muchas veces a través de estos nervios para ir a lesiones que están incluso más profundas. Unos hoyitos milimétricos. Pero es lo que tenemos que hacer. Aquí pueden ver las craneotomías presigmoides. ¿Se fijan? Esta es una representación de lo que sería, por ejemplo, el seno transverso, seno sigmoideo. Estamos ingresando por delante. ¿Y qué nos permite a nosotros? Ingresar a esta área. Adelante del cerebelo, hacia el tronco, ¿cierto? Entonces tenemos el conducto auditivo externo, tenemos lo que es aquí el oído medio, ¿cierto? La cóclea, la carótida, y podemos ingresar a través del hueso mastoideo por delante del seno sigmoideo, fresando distintas estructuras hasta acceder a esta zona. Como dije anteriormente, es súper importante respetar el nervio facial que tiene un trayecto intraóseo a nivel del hueso mastoideo. ¿Ok? Y estos son los tres accesos que les dije que eran los presigmoideos. El transcoclear, que es un poquito más anterior, el translaberíntico y el retrolaberíntico. Accesos a la línea media de la base del cráneo. Hablamos delante sobre el concepto del keyhole. Entrar con el endoscopio por corredores naturales, que es la fosa nasal. Estos son todas las áreas, los aspectos óseos que nosotros podemos ver. Podemos ver a nivel etmoidal, ¿cierto? O transplanum, que se llaman, a través del tubérculo cerebral, la silla turca, el clivus, o la articulación atlanto-occipital, ¿cierto? Todas estas zonas las podemos ver a nivel de la línea media, a través de un acceso endonasal. Las famosas áreas grises son áreas que se pueden o se requiere ingresar con más de una craneotomía. Y aquí entra de forma importante el concepto de el acceso quirúrgico. O también son áreas donde hay que mezclar estos accesos, que dije, ¿cierto? Por lo tanto, áreas donde podemos ingresar por más de una craneotomía o acceso son, por ejemplo, patología a nivel del tubérculo ocelar o del surco olfatorio, a nivel del cabo de Meckel, la región petroclival o la propia región clival. Miren, esta es una reconstrucción en 3D de un escáner. Tenemos una visión posterior, este es el foramen magno, ¿cierto? Esto, el petroso derecho, el hueso petroso izquierdo. Tenemos el conducto auditivo interno en ambas zonas, ¿cierto? Aquí tenemos el foramen yugular, un poco para que entiendan la anatomía. Y este es el clivus. Y el clivus es una zona extremadamente compleja justamente porque hay muchas formas de acceder. Y afortunadamente, después de la experiencia de muchos neurocirujanos, la hemos logrado dividir en 3 zonas. Una zona que está supramediatal, en el fondo, entre la clinoides posterior del clivus, ¿cierto? O el dorso celar, hasta el conducto auditivo interno. La segunda zona va del conducto auditivo interno hasta la parte más inferior, más que otros agujeros. Es súper importante eso. Y trazando esa línea hasta el límite del foramen magno, hablamos de la tercera zona. ¿Ok? Y en esta zona podemos acceder a través de craneotomías supratentoriales, a través de craneotomías de fosa media, o a través de craneotomías de fosa posterior, o mezclándolas.
A la segunda zona podemos ingresar por craniotomías, ya sea retrosigmoides o presigmoides, o mezclas de ellas. En la tercera zona podemos acceder ya sea por accesos retrosigmoides, presigmoides, y los tres al mismo tiempo podemos acceder a través de cualquier tipo de acceso del keyhole endonasal. Aquí son los accesos específicos, pero no los quiero marear con los nombres, pero básicamente los conceptos son los nombres. Los conceptos de petrosectomía es un poco más complejo, pero tiene que ver con justamente mezclar accesos supra e infratentoriales, que básicamente es un fresado, la porción anterior del hueso petroso, es un acceso que se llama acceso de Kawase. Es bien complejo, pero nos permite acceder utilizando la fosa media, fresamos el hueso petroso anterior y podemos llegar a la región clival. ¿Okay? Lo mismo que la petrosectomía posterior o los accesos presigmoides, que es lo mismo. Aquí, como pueden ver, una representación del tronco, medio rotado así, que podemos ver la arteria basilar. Y todos estos colores representan distintos tipos de craniotomías o accesos que nos permiten llegar a estas zonas. Cada uno de forma independiente o algunos que se van sobreponiendo o mezclas de ellos. Por lo tanto, siempre va a depender un poco de la expertise del cirujano, va a depender también de la extensión de la lesión y por otra parte va a depender de la necesidad real del paciente. Por lo tanto, estas famosas áreas grises son áreas en las cuales nosotros podemos agregar mayor resección o disección para llegar a un punto específico. Entonces podemos mezclar una clinodectomía anterior o posterior, podemos hacer una petrosectomía anterior, podemos hacer accesos transcavernosos, podemos abrir el conducto auditivo interno, ¿cierto? Podemos hacer un drilling del cóndilo occipital, podemos utilizar el keyhole endonasal, o podemos hacer una mezcla de todo lo que acabo de decir. Aquí algunos clásicos o clásicas craniotomías que se mezclan, por ejemplo, un acceso terrenal más un acceso transcavernoso nos permite no solo llegar al segmento distal de la arteria basilar, por ejemplo, para un aneurisma de arteria basilar o de cerebelosa superior, por ejemplo, que es muy difícil acceder, o un acceso pretemporal más una petrosectomía anterior nos permite a nosotros acceder al cavum de Meckel y sacar traumas trigeminales, por ejemplo, grandes, que son muy complejos, sin daño al paciente. Y así podemos mezclar varios. Entonces, a modo de resumen, recuerden esquematizar el cráneo. Tenemos la fosa anterior, tenemos la fosa media, la fosa posterior, y todas sus variantes, toda su complejidad, donde tenemos accesos frontovasales o bifrontales, terionales, a la fosa media, o retrosigmoides o presigmoides. Utilizar corredores naturales, el keyhole endonasal, o utilizar la cisura interhemisférica como un keyhole para acceder a la porción anterior, media o posterior del cuerpo calloso o sus estructuras más profundas, y asimismo los corredores naturales supracerebelosos o laterales de la fosa posterior para acceder a estructuras más profundas. Por lo tanto, no se olviden de responder siempre la pregunta: ¿cómo voy a acceder a un punto específico intracraneano? A veces una respuesta bien compleja, pero con la experiencia y estudio lo van a lograr. Eso, no sé si tiene más preguntas, o muchas preguntas. Primero que todo, muchísimas gracias por la presentación y agregar que usualmente esto es un tema que casi ni se aborda, un tema de pregrado, entonces como que a modo personal y me imagino que de los asistentes se agradece bastante, sobre todo como por el aterrizaje más que nada introductorio. Sí. Es complejo, espero haberlo esquematizado bien, pero era un tema bien, bien complejo. Sí. Hasta el minuto no tenemos preguntas, entonces no sé si le parece pasar a las... Ahí llegó una, y ahora sí. Matías Díaz pregunta, bueno, primero que todo dice, doctor, muy interesante el tema. ¿Algún consejo que tenga para acercarnos y reforzar este tema en el pregrado de la carrera? ¿Alguna sugerencia para un acercamiento mejor en el internado? Pregunta bien compleja, porque la verdad, como les dije al principio, esta es una clase introductoria y básica para los residentes de neurocirugía,
porque probablemente es el puntapié inicial para entender conceptualmente y en 3 dimensiones lo que es el cráneo. Porque es un ejercicio cotidiano que nosotros realizamos con los residentes y nosotros como neurocirujanos en nuestra práctica diaria. Yo personalmente no les recomendaría que se desgasten en este tema en particular como internos, a menos de que realmente tengan un interés o una actividad real, tanto en el laboratorio de anatomía o se están acercando a cirugías. ¿Cómo estudiarlo? Es bien complejo porque tampoco esto está en el libro, esto es un poco una recopilación personal de mi experiencia, de cómo me costó a mí entender el cráneo los primeros años de residencia, y se lo digo de forma súper sincera, es bastante complejo. Cada libro hace referencia a aspectos bastante parcelados de lo que yo acabo de decir. Y la verdad es que los libros de anatomía microquirúrgica son extremadamente áridos, difíciles de digerir. Entonces, si hay un interés real, yo les recomiendo que se acerquen al laboratorio de anatomía y hagan disecciones y vayan aprendiendo en función de lo que les tienen a disposición y de forma ordenada y esquematizada. ¿Qué vale decir? Si tienen acceso al laboratorio de anatomía para hacer disecciones, partan haciendo disecciones de la fosa anterior. Dominen la fosa anterior. Después pasen a la fosa media o fosa temporal, porque esa tiene mayor complejidad. Y así sucesivamente van escalando. Porque asimismo ustedes van a ir profundizando en cada tema. Hay libros de craneotomías, hay libros de anatomía microquirúrgica, pero la verdad es que no se los recomiendo si son internos y están como descubriendo qué quieren buscar o si están interesados en la neurocirugía, no se los recomiendo, es demasiado árido. Vayan al laboratorio, vayan a anatomía, eso es mucho más provechoso. Ya. Ya, ¿hay más preguntas? Ya, Martina Aguirre, ya, primero que todo comenta excelente clase, sumamente útil y nunca abordada en pregrado. Y su pregunta dice así, sobre las craniotomías, ¿existe el entrenamiento por simulación durante la beca de neurocirugía? No, el tema de la simulación es un tema que está, yo diría, en pañales en neurocirugía. A mí es un tema en particular que me gusta, a mí me interesa. Hay modelos con Fantoma para realizar tanto craneotomías como procedimientos básicos como la instalación de drenaje ventricular externo. Sobre simulación, no he visto ni sé que hayan programas o simuladores de craneotomías, porque la craneotomía en sí misma es solamente una etapa, como yo dije, de la cirugía. Y lamentablemente, yo pienso que hoy día está demasiado en pañales el concepto de simulación, porque en neurocirugía no es solamente la craneotomía, implica fresar mucho y mucha sensibilidad y tacto. La simulación hoy día en neurocirugía está un poco más enfocada, cuando hablamos de simulación real, en el fondo realidad virtual o utilizar un instrumental que simule resistencia y la sensibilidad en neurocirugía, está más enfocado a lesiones intracerebrales como tumores gliales, donde te ponen unos lentes y uno ve la imagen de un cerebro que no es real, te muestran el tumor y te dicen saca el tumor, y tú empiezas a utilizar el instrumental que utiliza en la cirugía, y se acerca bastante, y yo lo he probado y lo he utilizado. Ninguna de estas cosas que le he dicho las tenemos en la Católica, ni en Chile. Y, están bien en pañales, y es un área muy, muy, muy fascinante que se va a desarrollar en el corto plazo. Y Mauricio Cáceres pregunta, doctor, ¿cómo se determina cuántos agujeros de trépanos se realizan para una determinada craniotomía? Buena pregunta. La respuesta real es que depende del consumidor, eso quiere decir depende del cirujano. Pero hay varios factores que hay que considerar. Los libros, la literatura siempre describe varios trépanos, y te dice, por tal craneotomía, el trépano acá, allá, acá, acá, etc. Eso tiene una lógica, porque antiguamente no existían los motores eléctricos y se utilizaba un instrumental que se llama la sierra Gigli. Es una sierra que es como un alambre que tiene filo en toda su extensión y en 360 grados. Y había que hacer varios trépanos porque cuando uno hacía el trépano, se disecaba la dura madre, se ponía una espátula entre la dura madre y el hueso y se pasaba esta famosa sierra. Y se sacaba entre dos trépanos. Y había que
hacer fuerza y con esa sierra uno podía cortar el hueso y así hasta terminarlo completamente y se podía levantar recién el hueso. Afortunadamente, en los últimos 25 o 30 años tenemos sierra eléctrica, entonces hacemos un trépano con motor y la sierra eléctrica tiene un protector de la dura y nos permite hacer la craneotomía. La cantidad de trépanos va a depender un poco de la extensión de la craneotomía y de la edad del paciente, porque el paciente mientras mayor sea, más posibilidades de que la dura madre esté pegada y más difícil sea disecar del hueso. Entonces, si hacemos menos trépano, más fácil de dañar a la dura madre es la craneotomía. Mientras más joven, es menos probable. Entonces, personalmente yo, cuando tengo pacientes probablemente sobre los 50, 60 años, hago 3, 4 agujeros de trépano por craneotomía. No necesariamente muy grandes, pero lo suficiente para que yo meta un instrumental y despegar la dura madre del hueso. Si es un paciente de 20 años o incluso pacientes pediátricos, muchas veces con un trépano basta y sobra, porque la dura madre se separa muy bien del hueso. Entonces va a depender un poco de la edad y de la extensión de la craneotomía. Ya, súper. Em, ya no hay más preguntas, al menos como de la clase por el minuto. De todas maneras, las pueden realizar y pueden quedar para el final de nuestra última presentación, Sí, que sería de urgencias neuroquirúrgicas. ya, esta la conversé con Vicente, no es de urgencias propiamente tal, porque Ujú.